Hubo un tiempo en el que Guatemala era el país con una primavera interminable, eterna. Pero la realidad actual indica que componentes de nuestro patrimonio natural se han agotado y los procesos de degradación y contaminación se vuelven más intensos. Como si esto fuera poco, más de la mitad de nuestra población vive en condiciones de pobreza. El perfil ambiental de Guatemala reúne hallazgos de un conjunto de investigaciones que se sustentan en bases científicas e históricas y utiliza el enfoque de sistemas para describir las causas, efectos y tendencias del agotamiento, deterioro y contaminación de nuestro patrimonio nacional. Evidentemente, las relaciones económico-sociales con la naturaleza, en las que ha prevalecido un enfoque extractivista y una baja capacidad institucional para regular los niveles de extracción, han conducido a la acumulación de una deuda ambiental local de enormes dimensiones. Es decir, la falta de esfuerzos oportunos para la protección efectiva de la naturaleza hoy se revierte en problemas de gran escala e impacto que requieren grandes esfuerzos financieros para gestionarlos. Estos hechos deben motivar acuerdos políticos nacionales que incorporen la dimensión ambiental en todos los componentes de un modelo de desarrollo incluyente. De manera aditiva a los efectos de esta realidad nacional, nos enfrentamos a un problema global: el cambio climático. Una de las mayores amenazas a la que se enfrenta la humanidad. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático reporta un aumento de la temperatura, manifestándose con mayor énfasis en latitudes altas del hemisferio norte. Probablemente los últimos años han sido los más cálidos en más de 13 siglos. Pero, ¿cuál es la causa? Una fuerte tendencia científica apunta a que el calentamiento global actual, abrupto, se debe principalmente a la acción humana, que ha provocado el aumento de las concentraciones atmosféricas de compuestos como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, especialmente desde la revolución industrial. La distorsión del sistema climático global está propiciando desastres socioambientales en todo el mundo. En el caso de Guatemala, su propia vulnerabilidad, junto a las amenazas globales, potencializan la acción de eventos desastrosos. En los últimos 12 años, hemos vivido claras manifestaciones del efecto destructivo de estos eventos. El cambio climático ha empezado a cobrar la deuda ambiental que la sociedad guatemalteca ha acumulado en los últimos 60 años. Guatemala posee una ubicación privilegiada en el planeta. Los primeros asentamientos humanos interactuaron con una naturaleza exuberante, con una alta diversidad biológica que facilitó la domesticación del maíz, ayotes y frijoles desde hace 4.000 años. La íntima relación entre esta civilización y la diversidad biológica dio origen a uno de los 8 centros de domesticación de plantas más importantes del planeta. En consecuencia, actualmente, al menos 588 especies vegetales mesoamericanas aportan productos alimenticios, industriales y medicinales, vitales para la sociedad global. En Guatemala, el 1% del territorio es ocupado por áreas urbanas, el 27% por actividades agrícolas, el 31% por pastos naturales y arbustos y el 38% por bosques. A pesar de su constante reducción desde 1950, estos últimos aún ocupan una superficie importante que aporta bienes y servicios ambientales a la sociedad. En el territorio existen 14 ecorregiones, 168 tipos de suelos, algunos de ellos considerados los más productivos del planeta, 66 ecosistemas, 38 cuencas hidrográficas, 252 humedales, 1.151 sistemas lacustres, 3.025 especies de fauna vertebrada, 100.000 especies de insectos,
y 6.733 especies de flora. Frente a esta realidad, la gestión efectiva del patrimonio natural representa uno de los desafíos más grandes del siglo XXI. Los actuales esquemas de gestión en general y forestal en particular no tienen la suficiencia, oportunidad, continuidad y efectividad para revertir procesos de deterioro, lo cual compromete el desarrollo del país. La mayoría de pérdidas de nuestros bosques han ocurrido en áreas estratégicas asociadas a zonas de recarga hídrica y a refugios naturales para la diversidad biológica. Frenar estas tendencias requiere de esfuerzos directos en los llamados frentes y focos de deforestación e incrementar los esfuerzos de reforestación. Una de las regiones más deforestadas del país es el corredor seco oriental. Si continúa el actual ritmo de deforestación, su cobertura forestal se habrá perdido completamente en el 2030. Guatemala es un país con abundante agua, cuya oferta hídrica total es de 93.000 millones de metros cúbicos anuales. De cada 100 metros cúbicos, únicamente usamos 9, incluyendo el uso doméstico, industrial, agrícola y la generación eléctrica. Sin embargo, no existe un esquema de gestión que, considerando la oferta y todos los elementos naturales que la definen, garantice como propósito fundamental la provisión equitativa y eficiente de agua en cantidad, calidad y de manera permanente para todos los tipos de demanda nacional. Consumo humano, usos productivos, recreativos, ecológicos, entre otros. Casos de gestión conducidos desde las municipalidades o bien desde ámbitos privados, empresariales o comunitarios, para garantizar el consumo humano, no dejan de ser aislados y, en última instancia, parciales en soluciones, pues carecen de enfoques territoriales, de fundamento técnico, al menos análisis de oferta y demanda, y visión de largo plazo. Al estar centrados en el consumo humano, estos esfuerzos de gestión se relacionan solo con el 2.5% del total de agua que se utiliza a nivel nacional. Como ejemplo de esta realidad, se puede mencionar que solo el 80% de los hogares de la región central y 70% del altiplano tienen acceso directo al servicio del agua. Asimismo, en el norte del país, un 30% de los hogares se abastecen de fuentes superficiales de aguas contaminadas con heces fecales. Por ello, las enfermedades intestinales, originadas en el consumo de agua contaminada, provocan una de las tasas de mortalidad más altas de América Latina. La región marino-costera ha sido intervenida bajo criterios estrictamente extractivos, lo que ha llevado a mermar las poblaciones por sobrepesca. La extracción de productos pesqueros suma 18.000 toneladas métricas por año, pero, dados los métodos utilizados, se extraen 35.000 toneladas de pesca no deseada anualmente, la cual es desechada. Desde el punto de vista ambiental, económico y social, estas prácticas alimentan el círculo de deterioro y pobreza en la región. En este complejo y desafiante contexto, el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, se visualiza como uno de los logros de escala nacional más prometedores para la protección y recuperación de la biodiversidad y los paisajes del país. Actualmente, contiene muestras importantes de 11 de las 14 ecorregiones existentes. Cubre cerca de 33% del territorio nacional y concentra poco más del 50% de la cobertura forestal del país. Por supuesto, las entidades administradoras de las áreas protegidas enfrentan el propio desafío de mejorar el nivel de efectividad en la gestión, hoy catalogado de poco aceptable. Este factor se debe, en buena medida, a la ocurrencia de actividades ilícitas dentro y alrededor de las áreas protegidas,
que se intensifican frente a las limitaciones físicas, humanas y financieras de las organizaciones administradoras de estas. La sociedad guatemalteca tiene distintas maneras de canalizar la energía acumulada en la naturaleza para sus propios fines. La leña utilizada como fuente de calor para cocinar alimentos y dar calefacción es muestra de ello. En Guatemala, la matriz energética depende de la biomasa que aporta el 82% de todo el consumo. De esta, el 90% es leña y el 10% es bagazo de caña. Lamentablemente, más de la mitad de la leña no proviene de bosques manejados. En cuanto al resto de producción energética, el carbón mineral genera el 10%, las hidroeléctricas el 7%, y solo el 1% proviene del petróleo. Los bosques remanentes y otros ecosistemas que fijan dióxido de carbono aún tienen la capacidad de almacenar alrededor de 23 millones de toneladas por año. Sin embargo, la economía produce un total anual de casi 46 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Los hogares, por la combustión de leña y las actividades de generación, captación y distribución de energía eléctrica, registran los mayores niveles de emisión de gases con efecto invernadero. Este hecho determina que el país sea un emisor neto de gases con efecto invernadero. Conforme el marco analítico del metabolismo económico, que permite conocer el flujo de materiales que se extraen de la naturaleza, sabemos que en el 2003 se extrajeron 104 millones de toneladas de materiales en todo el país, equivalentes a un promedio de 9 toneladas de bienes naturales por hectárea. Esta cantidad es superior a la media mundial de 3.6 toneladas por hectárea por año y similar a la de varios países latinoamericanos, como Chile, con 8.3. El 69% de dichos materiales es biomasa, es decir, productos derivados de la actividad agropecuaria y de las actividades maderables y no maderables. 21% corresponde a extracciones de petróleo y gas natural. El restante 10% corresponde a extracción de materiales para la construcción, como piedra, arena pómez, cal y otros. Estos datos confirman que los niveles de extracción de materiales de la naturaleza, lejos de ser un orgullo productivo nacional, explican buena parte de la deuda ambiental que afecta la capacidad de producción de los ecosistemas naturales, disminuyendo su capacidad de regular procesos ecológicos esenciales como el ciclo del agua y el de los nutrientes. Un buen indicador de los desequilibrios ambientales es la erosión de suelos, que alcanza valores de 215 millones de toneladas por año, equivalentes a una pérdida de 3.4 toneladas de suelo por cada tonelada de biomasa extraída. Estas cifras muestran la necesidad de estabilizar nuestros niveles de extracción de bienes naturales y de invertir la riqueza generada por estos en la conformación de capital social. El sistema económico de Guatemala está en función y depende de la naturaleza como principal fuente generadora de materiales y energía. Por ejemplo, las actividades agropecuarias, el comercio al por mayor y menor, las industrias manufactureras, el suministro de electricidad, gas y agua y la construcción, cuyo aporte conjunto al PIB alcanza un 58.2% en promedio anual, utilizan el 95.4% del consumo nacional anual de agua. Múltiples sectores productivos de la sociedad guatemalteca se han construido a partir del sistema natural. Sin embargo, los gastos de estos sectores han sido prácticamente insignificantes para garantizar la renovación del sistema. En otro nivel de análisis, se evidencia que la disfuncionalidad de las instituciones y organizaciones públicas limita su capacidad para regular la interacción de los sistemas natural, social y económico de la nación. Esa disfuncionalidad se debe a una subordinación absoluta de las instituciones a poderes económicos y políticos que, en contubernio, definen los destinos del país. Las instituciones, incluyendo las que tienen mandatos ambientales, están,
casi absolutamente al servicio de estos intereses. Parece bastante claro, entonces, que no existen acuerdos nacionales para enfrentar los problemas ambientales añejos que tienen su origen en prácticas nacionales insostenibles. Tampoco para enfrentar los nuevos desafíos del cambio climático global. Ambas fuerzas impulsoras de los problemas socioambientales mencionados solo pueden ser enfrentadas exitosamente con enfoques territoriales. Lamentablemente, la carencia de visión estratégica nacional, unida a objetivas limitaciones fiscales, se traducen en precarias capacidades humanas, físicas y financieras para la gestión ambiental en el marco de un modelo de desarrollo integral e incluyente. El gasto público ambiental es un indicador de la importancia política que tiene la gestión de la naturaleza en el ámbito gubernamental. El total de este gasto ascendió a 1.400 millones en el gobierno central durante el 2006. Un 0.6% del Producto Interno Bruto y 3.9% del presupuesto público. De este total, el gobierno central ejecutó el 36%, las municipalidades el 43% y los consejos departamentales de desarrollo el 21%. En todos los casos, se han documentado fuertes limitaciones en la calidad del gasto. El gasto público ambiental en Guatemala fue de $12 por persona en 2006, mientras que en México ascendió a $47 y en Costa Rica llegó a $34 en 2002. En la Unión Europea, el gasto ambiental es de $150 por persona. El modelo dominante de producción insostenible y acumulación de deuda ambiental en el país ha generado conflictos ambientales que tienden a acentuarse a nivel territorial y cuya solución, desde la perspectiva técnica, no es viable, dado que estos son de origen estructural. Hoy, la credibilidad de las instituciones públicas es cuestionada y aquellas encargadas de temas tan fundamentales como la seguridad y la justicia se perciben como colapsadas. Como consecuencia, la gestión ambiental, históricamente marginada, no tiene muchas oportunidades para recibir mejor atención. Más bien, como solución a muchas carencias del Estado, se explotan recursos naturales aún en espacios legalmente protegidos o que atentan contra intereses locales legítimos. Pagar la deuda ambiental significa impulsar acciones de envergadura tal que permitan restaurar la base natural deteriorada y adecuar los sistemas de producción conforme los límites de la naturaleza. Este es un factor prioritario dentro de una estrategia de seguridad nacional, como base para prevenir nuevos embates de los desequilibrios socioambientales. Nuevas formas de gobernar, de producir, de distribuir, de consumir y de relacionarse con el entorno natural son un desafío político y social de primer orden para la sociedad guatemalteca. Esta no es una utopía. Es la ruta que debemos seguir para darle viabilidad a nuestra sociedad actual y futura.